Buenos días. 10 para las 11 o cuarto para las 11, no sé bien qué hora es, pero buenos días. Es siempre hermoso, mis amados hermanos, muy hermoso el poder ver cómo el Señor nuestro Dios ha transformado la vida de muchas personas. Y en esta mañana, en un caso muy particular, cómo Dios transforma la vida de mamá. Eso es genial, cómo Dios la ha ido transformando y nosotros debemos de ser testigos de eso, ¿cierto? Nosotros debemos de ser testigos de esa transformación que Dios va permitiendo que tengan nuestras mamás. ¿Por qué razón? Pues porque estamos todo el tiempo con ellas y en este tiempo de confinamiento es impresionante la forma en la que Dios nos metió a todos a la casa, tal vez para valorarnos mucho más de lo que podríamos estarnos valorando, tal vez, como lo he dicho antes, para darnos cuenta de lo que no estamos haciendo bien. Y hoy en particular, tal vez, para poder, insisto, valorarnos más y poder ver cuál es el trabajo que desempeñamos cada uno de nosotros dentro de casa. El trabajo de papá, que está trabajando, a muchos desde casa. El trabajo de mamá, que tiene que estar en la casa, pero si ella ha estado acostumbrada a que salgan todos los niños a la escuela y papá al trabajo, ella se queda sola. Ahora ella ha tenido que estar lidiando con todos allá adentro. Está invadida su oficina. Y gracias a Dios por eso. Préstame mis lentes, Fer, por favor. Gracias a Dios por eso, porque con esto nos damos cuenta en realidad cómo está siendo el trabajo de mamá, de papá y de los hijos. En particular, siempre, yo no sé si en todas partes del mundo, esa parte no la sé, pero lo que sí sé es que en nuestro México el valor de mamá es muy grande, muy grande. De hecho, esta celebración del 10 de mayo no se origina aquí en México. Es una tradición que viene de otros países, llega a Estados Unidos y baja para con nosotros. Pero es importante siempre valorar, ¿no? Acabamos de ver a Mauricio dirigirnos en un par de cantos para darle gracias a mamá por lo que ella ha hecho. Tan importante es mamá que ayer me decía mi esposita, me decía, ella dijo, ahora no vamos a celebrar a las mamás. Le digo, no, pues ahora nos toca estar en confinamiento. Le digo, pero déjele que el día del papá sí, ¿no? Y me dice mi esposita, bueno, esto es tan grande que es muy probable que el día del padre celebremos a la madre. Es cierto, es cierto. Tenemos la tendencia a desaparecer ante la figura de mamá, ¿no? Porque papá es el proveedor, mamá es la que cuida, es la tierna, es la que a veces disciplina. Y si a veces no disciplina es quien nos acusa con papá, y papá es Shrek generalmente. Papá es Shrek, ¿sí o no? Bueno, en tu caso es diferente. En el caso de Mauricio es diferente. Shrek es Maín. Bueno, ahí tendría que ser Fiona y Mauricio es el otro y bueno, Gio, pues qué decir, ¿no? Es un día en nuestro México que podríamos pensar especial, pero en realidad, hermanos, no tiene mucho de especial. Es un día de 24 horas, es un día domingo, en donde venimos a alabar a nuestro Dios. Eso es lo que debe de hacerlo especial. La celebración anual del trabajo y el valor de las madres se ha convertido en una celebración religiosa y en una ocasión comercial muy provechosa, ¿no es cierto? Hay cálculos ahorita de que por no estar celebrando
como generalmente se hace el Día de las Madres, va a haber una caída en la economía de miles de millones de pesos. De ese tamaño está. Especialmente en Norteamérica, o parte de México, Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, donde se originó esta fecha, allá en Norteamérica, cuando se acerca, las tiendas se llenan de ávidos compradores que se esfuerzan por encontrar algo único, regalos, tarjetas, arreglos de flores acostumbrados para producir una pronta sonrisa de agradecimiento en los labios cansados, arrugados, iluminar ojos envejecidos. Se envían regalos a madres en lugares distantes. Aunque podemos justificar la celebración del Día de las Madres basándose en que la Biblia está tan llena de exhortaciones con relación a la maternidad y a la influencia de la madre piadosa que se esforzaron para criar hijos en el temor de Dios, aunque la Biblia está repleta de ello, haciendo así una contribución sana y sustancial a la sociedad humana, tenemos que cuidarnos del sentimiento enfermizo. Tenemos que cuidarnos del sentimiento enfermizo. Y aquí a lo mejor va a decir, ay, pastor, ¿por qué dijo eso? Porque lo tengo que decir, hermano. Tenemos que cuidarnos de la apología superficial y el emocionalismo con que tanta frecuencia se caracteriza a este día. ¿No es cierto? Como la gran comisión de la iglesia la gran comisión de la iglesia no es específicamente glorificar a mamá, no es glorificar a papá, no es exaltar a los niños en un día específico, ¿cierto? El propósito o la gran comisión de la iglesia es glorificar a Dios y proclamar su palabra para la salvación y santificación de las almas. La simple alabanza de virtudes humanas está fuera de su mensaje. La exaltación de cualidades humanas, como hace el humanismo, contradice las enseñanzas de la palabra de Dios con respecto a la glorificación de la carne. ¿Es esto contradictorio? Sí, aún con lo que nosotros mismos podemos estar pensando. Y digo contradictorio porque ustedes no están para saberlo, pero ya ven cómo soy yo. Entonces, muy temprano levantamos a mi esposita, digo, mi hija y yo, para celebrar con ella el día. Pero cuidado, mamá no es ídolo. Ella no debe de ser el ídolo de la casa. A quien debemos toda nuestra glorificación es a Dios, por lo que yo dije al principio, por lo que vemos que hace en cada una de nuestras mamás. ¿Cierto? Como resultado del Calvario, la maternidad ha sido santificada y por la aceptación de los méritos de Cristo, el Hijo de María, las mujeres pueden traer al mundo a aquellos a quienes Dios ha anhelado por la eternidad y cuya salvación ha planeado. Note lo que estoy diciendo, por favor. No vaya a malinterpretar y decir, entonces no celebremos a mamá, no le demos algo, una flor, un pan con mantequilla y hecho por usted en su casa, hijos por ustedes. No estoy diciendo que no hagan eso. Estoy diciendo que no debemos de idolatrarla. No estoy diciendo que las olvidemos, porque el trabajo que ellas hacen nos beneficia o nos repercute para toda la vida. Tan sencillo como eso. ¿Nos beneficia o nos repercute para toda la vida?
De tal forma que la influencia que puede tener mamá en un pequeño, esa cosa se queda para toda la vida. Así nosotros tengamos, perdón, 30 años de casados, 50 años de casados. Lo que mamá nos enseñó de pequeños, eso sigue ahí. Por eso es importante el trabajo de mamá, porque lo que ella puede hacer puede tener una repercusión para esta vida y para la futura. De ese tamaño es mamá. De ese tamaño es. Además, las madres no existen solo para satisfacer sus instintos maternales y para tener hijos a los que les pueda cuidar y mimar, sino para traer al mundo entidades o entes eternas. Ese es el trabajo más preciado de mamá. Hombres y mujeres que vivan para bien o para mal por siempre y siempre. Una de las características más grandiosas de la obra de Dios en la creación fue el poder que Él les dio a todas las criaturas y a las plantas de reproducirse según su especie. Un hecho que se opone a la teoría completamente de la evolución. Así fue como nuestros primeros padres, Adán y Eva, a quienes Dios dio esta orden de ser fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esto citado allá en Génesis en el capítulo 1, versículo 28. Entonces, la maternidad y la paternidad es el plan de Dios para un mundo que crece y se desarrolla constantemente. Escucha esto. Y cada vez que una nueva vida surge, se magnifica a Dios el Creador. ¡Wow! Entonces, ¿qué papel tan importante tiene mamá dentro del diseño creador de Dios, ¿no es cierto? Y si me regreso tantito más allá en Génesis, puedo estacionarme ahí y hablar de mamá y de las cualidades de mamá. Qué importante es meditar en esto. Cada vez que una nueva vida surge, se magnifica a Dios el Creador. Tan es así, ¿se acuerdan ustedes de Nerón? Aquel que era, pero bueno, dice el doctor Carballosa, que era tan perverso Nerón, que el único que hoy en nuestros días merece tener ese nombre es el perro. De ese tamaño era Nerón. ¿No es cierto? Ahora escuche esto. Para apuntalar lo que estoy diciendo acerca de que se magnifica a Dios el Creador en cada nueva vida que hay, Nerón mandó abrir a su mamá para ver cómo se formaba un ser humano en el vientre de una mujer. Es perverso lo que hizo, sin lugar a dudas. Pero es importante que nadie, por más que haya científicos estudiando el cuerpo de mamá y cómo se fecunda un óvulo por un espermatozoide y crece, y por más que digan que ese no es un ser vivo, ese, en el momento de la fecundación, ese es un ser humano, no solamente un ser vivo, un ser humano que Dios está diseñando en el vientre de una mujer. ¡Qué impresionante! Ahora no se queda ahí. No se queda ahí porque nos traen en su vientre 9 meses con gozo, con padecimiento, con vómitos, con mareos, con crecimiento todo. Todo les pasa, suben de peso, pero todas las mujeres cuando están en ese estado tienen una característica peculiar. Todas, sin excepción alguna, son hermosas.
Todas. Todas. Cuando nace el niño, se desbordan en mimos, en cuidados, y cuidado y te metas con su chiquito porque sale toda una fiera a defenderlo. Y literalmente defienden a capa y espada, literalmente, sean cristianas o no cristianas. Habrá sus grandes excepciones, en donde habrá algunas sin afecto natural por un hijo. Habrá sus grandes excepciones. Pero aún de esos hijos, Dios tiene cuidado, y un cuidado excepcional, porque Él tiene un plan perfecto. Después de que mamá los va viendo cómo crecen, ahora me voy a enfocar a lo que debe de hacer una mamá cristiana. Una mamá cristiana. Y este es un consejo para mamá cristiana, pero también para mamá no cristiana. Mamá tiene la capacidad de influenciar tanto a un hijo con las enseñanzas acerca de Dios, que lo que haga mamá con él cuando él esté chico va a repercutir para cuando él esté grande. Así de ese tamaño es. Así que para ver todo esto, lo vamos a ver en 3 características que el apóstol Pedro da, obviamente de la vida cristiana, pero lo voy a enfocar específicamente a mamá, específicamente a mamá. Dice la carta de Pedro en el capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Vamos a ver del 8 al 11, características que tiene una mamá, y si no las tiene, que las pueda tener, porque lo vamos a ver a la luz de lo que la propia palabra de Dios nos enseña. Le voy a pedir por favor que me acompañe en oración a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar enseñando tu hermosa palabra. Como lo he dicho antes y lo he entendido con mucha puntualidad, Señor, estando nosotros encerrados, a puerta cerrada, tu palabra viaja con toda la libertad, Señor. A ella nunca jamás la podrán confinar. Yo te ruego en el nombre de Cristo que me uses, Señor, para poder exponer con claridad, con sencillez tu palabra, pero que tu Santo Espíritu sea con mis hermanos que están escuchando este mensaje. Ayúdame, Señor, por favor. Adiestra mi lengua, mi boca, y toca el corazón de aquellos que han de creer a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues entonces, una mamá madura ama y perdona. Una mamá madura ama y perdona. Versículo 8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! ¡Qué texto tan grande! Yo estoy seguro, hermanas, que esto muchas de ustedes lo hacen. ¿Quién de nosotros no ha dicho? ¿Quién de nosotros no ha dicho? A mí me tocó la mejor mamá del mundo, ¿no es cierto? Yo lo he dicho, y seguramente usted lo ha dicho, pero ¿sabe qué? A nosotros nos tocó la mejor mamá del mundo que necesitábamos. No es otra.
porque a lo mejor otra a lo mejor no me hubiera podido controlar y achicalarme como yo necesitaba, ¿verdad? Súper necesario. Entonces me tocó una que sin contemplación me corrigió en su momento y estoy acá, hermano, estoy acá. Debemos de recordar un poquito de lo que nos está diciendo Pedro, de su personalidad. Pedro era un hombre impulsivo. ¿Recuerdan cuando estaba arrestando al Señor en el huerto? ¿Cómo reaccionó Pedro? No dijo, a ver, espérense porque quieren llevárselo, él no ha hecho nada, tranquilos, tranquilos. No dijo nada. Pedro era un hombre impulsivo, ¿no es cierto? Muy impulsivo. Y tan impulsivo que le dijo al Señor Jesús que él estaba dispuesto a morir junto con él, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El Señor tiene un diálogo con él después de la resurrección, allá en Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 17. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Pongan un separador allí, por favor, en la primera carta de Pedro, y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y él volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro tenía que acceder al mandato del Señor Jesús. Pedro está emocionado por su Señor. El Señor lo anima a que deje todo y le demuestre cuánto le ama. Y de esto se trata esto. ¿Usted ama a Dios? Mamita hermosa, ¿usted ama a Dios? Eduque a sus hijos, críe a sus hijos, apaciente a sus hijos para Dios. Así como la recomendación que le están haciendo a Pedro, usted hágalo con sus hijos. Una mamá ama a sus hijos por amor a Dios. Cuida a sus hijos por amor a Dios. Encamina a sus hijos a Dios por amor a Dios. ¿Ya me entendió? Una mamá madura ama a Dios y lo va a demostrar en el cuidado que va a tener por sus hijos. Una mamá que no corrige a sus hijos, ¿qué le está demostrando a sus hijos? Sencillamente le demuestra que no los ama, que no los interesa. Porque ¿qué papá hay o qué mamá hay? Dice la propia Escritura, que tiene a sus hijos y no los disciplina. Si no los disciplina, para ellos son como bastardos. Un bastardo es un hijo no natural, el cual no se quiere, ¿cierto? Lo difícil de las nuevas nupcias es cuando quedan divorciados con hijos, se vuelven a casar y si no es en el Señor, va a haber problemas por los hijos de cada quien. ¿Por qué razón? Porque hay un amor natural por los hijos. Los otros, son los de mi esposo, son los de mi esposa. Y eso es muchísimo más complicado. Muchísimo más complicado. Por eso nuestro texto dice: sobre todo o ante todo, ante pro todo, ante cualquier cosa. Esto es, antes de cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de tener ferviente amor, un amor muy intenso.
un amor muy intenso. Pero esto no está por encima de lo que dice el versículo 7. ¿Cierto? No está por encima de lo que dice el versículo 7. Porque el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Mamita, mami, tranquila. Luego así como que se estresan rapidísimo. Y oye tú, Pedro, Juan, no sé quién. No saben ni a quién le están hablando. Serénese, mamita, serénese. Y si hay algo para que usted recuerde a quién le está hablando, váyase a orar. Póngase a orar. Usted debe de ser de un espíritu sobrio, interno. En su yo interno debe de usted estar muy tranquila. ¿Para qué? Para que se vaya a orar. ¿Por quién voy a orar? Por esos chamacos que no le hacen caso. Ore por 2 cosas, por 3, por 4, por 5, por muchas cosas, por sus hijos. Primero, ore por ellos para que ellos les sea a usted obediente. Ore por ellos para que usted les pueda transmitir el evangelio con claridad. Ore por ellos para que en ellos crezca temor de Dios. Ore por ellos para que ellos la obedezcan a usted para glorificar a Dios. ¿Me explico? Ahí la tarea es ardua, ¿no es cierto? Luego se ve cuando una mamá ha estado orando por sus hijos. Luego se ve cuando mamá está criando a sus hijos. Cuando mamá dice: ahora sí te voy a dar. Y no sé, mire, estos niños van a andar brincando encima de todo y de todos, y a nadie respetan. Porque ahora sí, como dice el dicho, si no respetan ni a su madre, es porque mamá no está haciendo un buen trabajo. Y ahorita que estamos en este periodo de confinamiento, usted dése cuenta si está haciendo realmente un buen trabajo. Ora por ellos, los educa conforme a lo que manda la palabra de Dios. Entonces, sea prudente para la oración. Esto es en su interno. Ore por ellos. Segundo, sobre todo, tenga ferviente amor los unos para con otros. A mamá se le recuerda de formas muy interesantes. A mamá se le recuerda porque es tiernita, porque es amorosa. Otra vez, papá parece ser el ogro de la película. Pero quiero que note cómo el apóstol Pablo usa una referencia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 7. Fíjese en esto, quiero que ponga atención en esto. Al apóstol Pablo, los corintios le habían dicho que él era durísimo a través de sus cartas. Y los corintios no lo querían porque parecía que era muy duro, ¿cierto? Ahora note cómo le dicen aquí a Pablo, cómo Pablo se refiere a sí mismo en el cuidado. Note lo que dice: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Ya se fijó? Cómo el apóstol Pablo, él pone esta referencia de que él ha cuidado así de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo cuida usted a los suyos? Que yo creo debe de estarlos cuidando, ¿no es cierto? Ferviente amor. Denota un amor intenso. Por eso decía yo al principio, si hay algo que mamá hace es defender a sus chiquitos como una gran fiera, ¿no es cierto? Y aún en el reino animal, los animales hacen eso con sus crías, los cuidan. Es impresionante el sentido maternal que llegan a tenerlos o el instinto maternal que llegan a tener los animales. Es impresionante. Y a veces hay mamás que a sus hijos jamás los corrigen porque no los aman. Y los dejan hacer lo que quieren. Mamá, ame a su hijo. Y note lo que dice: pues el amor cubre multitud de pecados. Yo no conozco una mamá,
Yo no conozco una mamá que no le perdone, que no tenga la capacidad de perdonarle los pecados a su hijo, así sea de una calaña de aquellas que hacen historia. Yo no conozco una mamá que no tenga la capacidad de perdonar a sus hijos. Esta palabra cubrir es muy interesante. Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con el cubrir, significa encubrir de manera que no se pueda ver nada de lo cubierto. ¿Qué definición tan profunda? Bueno, le voy a dar una ilustración. Otra palabrita que puede usarse en cubrir es chapar. Chapar. Y le voy a dar un ejemplo. Este púlpito está chapado. Es de madera de esta que parece cartón comprimido. MDF, gracias. Y está chapado. Está cubierto. Tenemos otro púlpito que es de la misma madera esta y está chapado, tiene chapa de cedro, de tal forma que no se nota que sea MDF. Le voy a dar otra idea de esta palabra chapar. Chaperón. ¿Se acuerda usted qué es un chaperón? ¿No? Ay, sí. Mi mamá me mandaba a mi hermano. Ah, bueno. Este chaperón originalmente es quien te va a cubrir, te va a alcahuetear, dijera mi mamá, ¿no? Esta es la idea de chapar, de cubrir. Y tiene la idea con los hebreos de la palabra kippur, que es la palabra expiación. Es un importante derivado. Este término resulta familiar debido a su empleo en la frase hebrea Yom Kippur, que es el día de la expiación y o el día del perdón, de cubrir el pecado. Pero entonces aquí me voy a regresar tantito, porque Pedro está diciendo que sobre todo sed fervientes en amor. Mami, si usted no está en Cristo, si usted no ha experimentado en su propia vida el amor y el perdón de Dios por sus pecados, usted no puede hacer esto de la forma bíblica para con sus hijos. Usted está incapacitada para esto. ¿Sí? Las virtudes del amor, por Juan Climaco, dice, por su naturaleza, el amor es semejante a Dios. En cuanto esto es humanamente posible, por su actividad es embriaguez del alma, por su prosperidad más específica es fuente de fe, abismo de paciencia, océano de humildad. El amor desecha toda clase de enemistad, porque el amor no tiene en cuenta el mal. ¿Ya se dio cuenta? El amor el amor, impasividad, adopción, solo se distingue por el nombre. Como luz, fuego, llama se indican en el mismo efecto. Ocurre lo mismo con el amor, la impasividad, la adopción. El amor aparece siempre que desaparece el temor, aparece siempre que desaparece el amor, porque el hombre sin temor está lleno de amor o está muerto de espíritu, cualquiera de las dos. ¿Cuánta influencia puede tener mamá para con su hijo tocante al amor? Usted demuéstrele a su hijo el amor de Dios en usted, el amor ágape, el amor desinteresado. Yo conozco muchos casos de mamás que amaron tantísimo a sus hijos que los deificaron. Y el hijo estuvo en la cárcel, fue un borracho, fue un zángano, con toda la extensión de la palabra, un mantenido, un desobligado, en toda la extensión de la palabra. Y mamá siempre tuvo toda la capacidad de decirle, vente hijo, usted no vaya a hacer eso, por favor. Lo pongo de ejemplo solamente para que vean mamás cuánta capacidad tienen de perdonar.
de amar, pero amen bíblicamente. Amen con el amor de Dios. Otra vez, si usted no ha experimentado el amor de Dios, usted no tiene amor para con sus hijos, para criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una mamá hace lo que dice Proverbios en el capítulo 3. Proverbios en el capítulo 3 habla acerca de esto, de lo que mamá puede y debe de estar haciendo con sus hijos. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Esto hace una mamá que ama a sus hijos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre a un hijo en quien se deleita. ¿Ya vio cómo todo esto es por amor? Es que yo no sé cómo hacerle. Lea Proverbios, por favor. Y le recomiendo especialmente Proverbios 3. Es una manifestación clara de amor. Una manifestación clara de amor. Ahora, versículos del 9 al 11. Una mamá madura sirve a los demás. Por eso comencé con este comentario de un día como hoy. Año tras año se reconoce el trabajo de mamá dentro y fuera de casa. ¿No es cierto? Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que designa los dones espirituales es charisma, obviamente relacionada con la palabra empleada para expresar gracia. Significa algo que se debe a la gracia de Dios. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento abarca la dádiva de la salvación, porque por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Y como dice Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ahí está el regalo, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el don del cuidado providencial de Dios, como lo dice Pablo también, pero ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y el uso más frecuente relacionado con los dones de gracia al creyente, cuando se usa con esta última connotación, yo sugiero que el don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio. Para el servicio. En esta definición propuesta, el sinónimo para don es habilidad. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios
Nos recuerda que Dios y el Espíritu son los dadores de los dones, y para el servicio intenta captar el énfasis que se halla en los pasajes centrales de que los dones han de usarse para servir al cuerpo de Cristo. Hablando de los dones en particular. Ahora, el ser mamá es una habilidad que Dios le dio a la mujer. Escuche lo que voy a decir. El ser mamá es una habilidad que Dios le dio a la mujer. ¿Qué pasa entonces cuando una mujer rehúsa la maternidad? Cuando dice que ella es dueña de su propio cuerpo y no quiere procrear hijos. ¿Qué pasa cuando una mujer, o más, todavía más aberrante, qué pasa cuando dos hombres se juntan y uno la quiere hacer de mujer? ¿De dónde sacaron eso? Eso no es de Dios. Eso es diabólico. Está en contra del diseño de Dios. Tan sencillo como eso. El ser mamá es un don grandísimo que Dios les concede a las mujeres, tan grande que en el Antiguo Testamento la infertilidad era algo espantoso para la mujer. Espantoso, y no era bien visto. En el Nuevo Testamento, gracias a Dios, hay adopción de donde nosotros salimos, ¿no? Yo soy adoptado por Dios. En el Antiguo Testamento no era así. Hay una habilidad natural para mamá, para ser mamá. Yo lo veo en ocasiones con las niñas. A una niña, una nena, ella repite todo lo que mamá hace con ella. ¿No es cierto? Anda cuidando a sus bebés y quiere que se los amarren en la espalda y le quiere dar de comer y le quiere cambiar el pañal. ¿No es cierto? Es algo natural que Dios le dio a la mujer. ¿Y no hasta se ven bien bonitas? ¿No es cierto? Y es natural. Y es natural que un niño juegue a querer ser papá. Y juegue a quererse rasurar y quererse... No, es natural. Así que, ¿qué hay con aquellos que dicen que no? Es antinatural lo que proponen. Entonces mamá tiene una habilidad particular para servir. Así ella esté cansadísima, hermano, ella se levanta a atender a todos los que lleguen a casa. Por eso qué bueno que hay un día, digo, no es para idolatrarla, insisto. Hay un día específico para ella, para servirla. Es padre servirlos, hermano. Es padrísimo servirla. Enseña a sus hijos a servir a su mamá, a honrar a su mamá. Enséñelo. ¿Cierto? Es una servidora natural. Mira, hermano, nosotros los hombres somos generalmente más inútiles en esas áreas. Y para muestra un botón, la gran mayoría, generalmente, de servidores dentro de la iglesia son mujeres. Y no porque ellas no tengan nada que hacer, no, sino porque ellas son multichannel. Ellas abren la parabólica y están así, pero wow, altísimo de todo. Nosotros no, hermano. Nosotros nos ponen uno y uno, one by one. Ellas no, ellas son multichannel.
abarcan todo así. Y no se me mueva el de aquí y el de acá. ¿Y cómo lo viste? Oh, porque tengo en la nuca también. Wow. Así es mamá. ¿No es cierto? Son unas servidoras geniales. Tienen la casa en orden. Y no solo eso. Esta parte del servicio tiene que ver con el administrador. Porque note lo que dice el versículo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerde que este texto lo estoy enfocando directamente a mamá. Administrador. La palabra neotestamentaria en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2, vamos allá para que veamos qué es lo que voy a explicar. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice que todo hombre se considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mamá es fiel en esto de la administración, muy fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Bueno, administrador, tiene la idea de un mayordomo que usa bien la capacidad que Dios le ha dado. Y cuando una mamita usa bien la capacidad que Dios le ha dado, hermano, y a veces tú crees que haces mucho. Escucha esto, Tú nada más te vas a tu trabajo y dices, ay, yo me paro todos los días temprano. Ay. O los hijos, ay, es que yo voy a la escuela. Sáquese que. Escucha esto. Mamá se para temprano. Te pone tu lunch. Arregla al papá, ¿no? Hasta lo peina también, ¿no? Hasta le peina el gallo ahí, órale, para que no salga como uno que yo conozco. Va bien bañadito, bien planchado. Hermano, cuando va un hombre bien planchado al trabajo, ¿qué denota? ¿A quién refleja? A su mamá, a su esposa. Bueno, a su mamá mientras sea soltero, ¿no? Una vez que se casa, ¿a quién da a demostrar? A su esposa, ¿no es cierto? Hermano, un dicho bien dicho y mal aplicado. Si tú ves a un niño mocoso, todos los niños son mocosos. Los grandes también nos sale moco, nada más que ya aprendimos a limpiárnoslos porque mamá nos enseñó. ¿No es cierto, my friend? Cuando tú ves a un niño con las velas hasta acá, dijera mi papá, ¿no? Unas velotas hasta acá, sí. Con sus pelos todos parados. O ni siquiera hasta acá, ya todos tiesos hasta acá, como bigotes así, ¿no? Y luego mi papá tenía unas pistolotas, unos bigototes y unas pistolotas jalados hasta acá y batidos en la playera y en el pantalón. Todos mugrosos los niños, todos revolcados, los pelos parados, todos sudados, sin planchar. ¿Qué te preguntas? ¿Que este niño no tiene mamá? Fíjate, la pregunta no fue, ¿que este niño no tiene papá? No, ¿que este niño no tiene mamá? ¿Para que le limpie el moco? ¿Para que lo peine? ¿Para que lo eduque? Cuando un niño se porta mal y está haciendo una rabieta, está tirado ahí en el suelo, ¿qué dices? Bueno, ¿y dónde está la mamá de este niño? ¿No es cierto? Eso tiene que ver con el administrar la capacidad que Dios les dio. Mamitas, ustedes son excepcionales y tienen una responsabilidad gigantesca, gigantesca. ¿Cierto? El principio clave en que se funda una buena administración
es el servicio fiel y productivo del cual el patrón pueda disponer como él quiera. Productivo. Mamá, uno llega a casa y los niños bien planchaditos, bien acomodaditos, bien peinados, ya acabaron la tarea, ya comieron. Pero ¿qué de una mamá que no es una buena administradora? Uno llega de trabajar a las 6, 7 de la tarde y los niños todavía todos mugrosos, sin hacer tarea. Bueno, no fueron a la escuela. Oye, ¿por qué no los llevaste a la escuela? Ay, es que estaba muy cansada. Y era lunes. ¿No? Traigo porra. ¿Esa es una buena administración? ¿Esa mujer, su marido puede estar en ella confiado? ¿Sus hijos pueden levantarse y decirle, bienaventurada mamá? ¿Qué clase de mujer es una que siempre se parece a la chimoltrufia? Siempre con los pelos parados y mascando chicle y toda fodonga. ¿Eso qué? No porque estén en confinamiento nos arreglen, hermanas. Ustedes deben de seguir luciendo hermosas para sus esposos y para sus hijos, porque son ejemplo para ellos. ¿Qué buena administradora puede ser mamá? Si cuando llega la quincena, la semana, catorcena, mes, semestre, año, como usted cobre, le dan su gasto. Toma, mi amor, administralo. ¿Qué debe de alcanzar para la renta, el teléfono y la luz? ¿No? Le dijeron a Bartola. Y no, pues la Bartolita, se le hace chiquito el día para irse a gastar lo que le trajo el marido. Y se lo fue a gastar en chicharrones, en unos zapatitos que necesita. ¿Por qué no? ¿Verdad? Un pantalón. ¿Por qué no? Y los chamacos sin comer. Y no alcanzó para la quincena. Esa es una buena. Conozco mamás así. No. Conozco mamás así. ¿Eso es lo que está pidiendo la Biblia aquí? No. Una buena administradora mamá cristiana que teme a Dios, que ama a sus hijos, que los educan, los cuida, primero va a administrar todo porque es mayordoma de Dios. Y es mayordoma o ayuda idónea de su marido para administrar todo lo que él lleva a casa, para que le alcance para vestir a sus chamacos y ponerles un suétercito en tiempo de frío. Dice Proverbios 31, ¿no es cierto? Más aún, una buena administradora de todas las habilidades que Dios le dio, trabaja con sus manos desde casa para ayudar a su marido, para enseñarle a los niños y ponerlos a trabajar para que produzcan desde chicos. Esa es mamá. ¿Cierto? Multiforme gracia de Dios. Una buena administradora de lo que Dios le ha dado a ella, y ella es consciente de la capacidad que tiene cada uno de los que están en su casa. ¡Wow! Y administra a cada uno. Qué interesante, ¿no? El esposo está en ella confiado. ¿Qué clase de esposa es que el esposo está trabajando, están juntas y, mi amor, es que no quiero ir al mercado? ¡No! Por favor. No. Él está confiado en que ella va a ir a hacer las compras necesarias, va a regresar, le va a alcanzar y le va a entregar buenas cuentas. Y si se descompuso algo en casa, lo reparó. Esa es mamá. Es plomera, albañil, contadora, mucama y a veces hasta mecánico. A todo le hace mamá y reconoce la habilidad que cada uno tiene. Por eso habla el texto de la multiforme gracia de Dios. Esta multiforme gracia de Dios, los cristianos necesitan servir al Señor a pesar de la persecución.
ministrando sus dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que se traduce multiforme también significa multicolor. Ya ves por qué dije que ellas son multichannel, así. Ellas pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Pero ya te fijaste también que a pesar de cómo sean los hijos, mamá siempre va a estar allí. A pesar de cómo sea el esposo, mamá siempre va a estar allí. Esa es mamá, llena de muchísimas cualidades. Y si usted, mamita, no puede o no ha podido mostrar cada una de estas cosas, venga a Cristo. Él es su única salvación, el único medio que Dios le dejó para que usted pueda alcanzar todo esto. Y obviamente mamá es hospitalaria, porque también dice el texto que seamos hospedadores, ¿no es cierto? Hospedadores unos para con otros, de un Espíritu Santo. La hospitalidad es un don que debe ser ejercido. Y hablo para todos los creyentes, pero particularmente mamá. Si mamá pudiera y tuviera tenido 15 hijos, a todos los tiene ahí. Es bien hospedadora, pero hágalo bien. Hospédelos cuando realmente necesiten. Pero mamá siempre va a estar dispuesta a ayudar a otros, porque mamá tiene un corazón hospitalario. Esa es mamá. Siempre mamá nos va a ayudar a ver al que tiene necesidad. Siempre. Y con eso vamos a crecer y vamos a querer ayudar siempre a los demás, porque mamá nos demostró la hospitalidad. Mamá nos demostró la hospitalidad, especialmente para los miembros del cuerpo de Cristo. Mamá siempre va a proveer una casa abierta y una bienvenida a aquellos que están en necesidad de alimento y de alojamiento. La hospitalidad es un don que debe de caracterizar a todo cristiano. Es un don que caracteriza generalmente a mamá. ¿Usted quién cree que lleva lo de las despensas aquí en la iglesia? ¿Será acaso Mauricio? ¿Será acaso Leo? ¿Dante? No, son las mamás de nuestra iglesia. ¿Han se dio cuenta? Qué hermoso es que mamá cumpla con esta tarea y que les enseñe a los niños a ayudar. Y si hay algún hermano en una imperiosa necesidad, mamá va a decir, qué bueno que fueran todas, pero cuando menos una va a decir, hermano, vénganse a mi casa. Yo conozco varias que tienen esa enorme capacidad. Y esto es provechoso para toda la iglesia, para toda la iglesia. Y en todo esto, la gloria es para Dios. Es verdad que Dios usa a las madres para el establecimiento y mantenimiento de las instituciones humanas en el gobierno y en el Estado. Pero ante todo, las madres cristianas están con el propósito de enviar a un mundo pecador aquellos que se convertirán en la sal de la tierra e invadirán el mundo con ideas de cristianos. Las madres son, o se esperaba que fueran, las principales moldeadoras de almas, constructoras del carácter, agentes de reclutamiento de Dios para los dominios eternos del cielo. Tanto las madres como los padres tienen una rica bendición del Señor cuando se acercan al trono de la gracia y oran con verdadera necesidad. Con gozo te presentamos, Señor, te lo dedicamos a ti y te imploramos que así como son tuyos, nuestra descendencia pertenezca a ti. Esto es como debería de orar todos los días mamá por sus hijos, entregarlos a Dios. Una tienda que ofrece los regalos más adecuados para los que aman lo mejor, puso este acróstico
de la madre, y con este termino. ¿Está el acróstico? Madre. Madre, por el millón de cosas que te he dado, hoy es tu oportunidad de darle algo a ella. Madre, por el amor que arde en tus ojos. Hay un amor que solo tiene una madre. Madre, por el dolor que pasó para salvarte. Ha sido mucho el dolor, no la hagas sufrir más. Madre, porque tiene la razón. Nada más por eso es tu mamá. Y madre, por encaminar. La tarea de la madre es poner a su familia en buen camino y prepararlos para tener vidas independientes. Para los que no conocen la historia detrás del origen de días de las madres. Hoy es el día de la mamá. Celebrémosla, cuidémosla. Hacen un trabajo gigantesco, excepcional. Pensando en eso, somos muchos, han preparado un regalito para ustedes, todas ustedes, mamitas. Un regalito especial, muy especial. Voy a terminar con una oración. Vamos a terminar completamente y al final de todo no se despegue, por favor. No se despegue de aquí porque tenemos un regalito particular y espero que sea de mucho agrado para usted. Va dedicado especialmente para usted. Pero antes de que corra, quiero orar por usted. Déjeme orar y les ponemos su regalito. ¿Va? Especialmente para la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Las mamitas de Iglesia Cristiana Sola Gracia. Déjenme orar por ustedes, mamis, por favor. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu grande amor, tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la mejor mamá del mundo a cada uno de nosotros. Nos diste exactamente la mamá que nosotros necesitábamos. Señor, para que nos empezara a infundir amor hacia ti, temor hacia ti, obediencia hacia ti. Señor, gracias por todas aquellas mamitas que han podido encaminar a sus pequeños para contigo, Padre. Gracias por todas aquellas mamitas que has salvado, Señor, y que están trabajando arduamente para impactar a esta sociedad de un mundo perdido. Yo te ruego, Señor, que tú las bendigas, que permitas, Señor, que ellas puedan seguir haciendo este trabajo arduo para influenciar a esta sociedad. Bendícelas, Dios. Cuídalas, ámalas, Padre mío. Gracias, Señor, por todo lo que te ha placido darnos. Gracias, Padre, por nuestras mamitas. Sígalas bendiciendo, guardando. Y a los que ya no tenemos a mamá con nosotros, ayúdanos a recordarlas por lo que tú hiciste en sus vidas. También, Padre, te rogamos por aquellas que apenas están empezando en su camino de mamás. Dótalas de sabiduría, Dios, para estar criando hijos piadosos, que te amen, que te teman, que te obedezcan. Señor, gracias por tu hermosa palabra que nos alienta a seguir trabajando. En el nombre de Jesús oramos, mis Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Quédense con su regalito.